Hola, bienvenidos a mi canal, en donde hablaremos de temas tan importantes que van desde el daño que el socialismo y el comunismo le han hecho al mundo hasta los sesgos que nos dominan y cómo todo esto está interconectado. Si les gusta este contenido y quieren recibir más, no olviden suscribirse al canal y darle a la campanita. Comencemos. Este video es otro video que siempre he querido hacer. ¿Por qué? Bueno, porque así como la mayoría de las personas malentienden el significado del socialismo, la mayoría escucha capitalismo y piensa en algo malo, algo malvado, el villano de la película. Mi intención es explicar por qué el capitalismo no es el malo de la película y cómo este sistema ha sido el único sistema que hasta los momentos nos ha permitido sacar más personas de la pobreza. No es el socialismo ni sus promesas de utopías que jamás se cumplen. Es el capitalismo con sus cosas buenas y malas el que nos ha permitido tener la menor pobreza de la historia. Nunca antes ha existido menos pobreza como el día de hoy. Y esto es gracias al capitalismo y a pesar de que existe el socialismo. Comencemos dejando claro que no es capitalismo. No es un sistema corrupto de las élites que en conjunto con los políticos de turno abusan de todo y todos. Eso no es capitalismo. El capitalismo es el sistema de libre mercado, el sistema de libertad personal que permite el libre emprendimiento. Para realmente entender el capitalismo, vamos a basarnos en un libro que pienso todas las personas deberían leer: Economía Básica de Thomas Sowell. La economía es el estudio del uso de los recursos escasos que tienen usos alternativos. Recuerden eso. La economía lo que hace es estudiar qué consecuencias hay cuando se toman determinadas decisiones en el uso de, por ejemplo, la tierra o el capital o cualquier otro recurso. Estos recursos se utilizan para producir y esta producción es la que realmente determina el nivel de vida de un país. Lo que hay que comprender aquí es que esas decisiones sobre el uso de los recursos y sus consecuencias pueden ser y son más importantes que los recursos mismos. Es por esto que hay países pobres con muchísimos recursos naturales, por ejemplo Venezuela, y países como Japón y Suiza con relativamente pocos recursos naturales, pero altos niveles de vida. Muchas personas creen que el dinero es la solución de todo. El dinero es solo un dispositivo artificial que nosotros hemos creado para hacer cosas reales. De lo contrario, el gobierno podría hacernos ricos a todos simplemente imprimiendo más dinero. Entonces, no es el dinero, sino el volumen de bienes y servicios lo que determina si un país es pobre o próspero. Es aquí donde entra algo muy importante: los precios. Los precios juegan un papel crucial a la hora de determinar cuánto de cada recurso se utiliza, dónde y cómo se transfieren los productos resultantes a millones de personas. Sin embargo, el público rara vez comprende el papel de este y a menudo los políticos lo ignoran por completo. Muchas personas ven los precios como simples obstáculos para conseguir lo que ellos quieren. Por ejemplo, a casi todo el mundo le gustaría vivir en una casa frente a la playa, ¿verdad? Hermosa casa. Pero estas casas suelen ser extremadamente caras. Pero los altos precios no son la razón por la que no todos podemos vivir en esas casas hermosas frente a la playa. Por el contrario, la realidad detrás de esto es que no hay suficientes casas frente a las playas para todos. Y los precios simplemente transmiten esa realidad. Los precios no son solo formas de transferir dinero. Su función principal es proporcionar incentivos financieros para afectar el comportamiento en el uso de recursos y sus productos resultantes. Por ejemplo, el agua. Cuando el precio del agua sube, las personas se ajustan y consumen menos agua. De esta manera se controla el mal uso de un producto o un servicio. ¿Okay? Es solo cuando los gobiernos subsidian que las personas hacen mal uso de esos recursos escasos. Se ve mucho en Colombia. Las personas que hacen uso de los servicios subsidiados son las que tienden a malgastar dicho servicio. ¿Por qué? Fácil, como no pagas o te sale muy barato, la malgastas.
El libre mercado es un sistema de ganancias y pérdidas, y las pérdidas son igual de importantes para la eficiencia de la economía. ¿Por qué? Bueno, porque las pérdidas les dicen a los productores en qué deben dejar de invertir, qué deben dejar de hacer, en dónde deben dejar de poner sus recursos. Los precios no solo ayudan a determinar qué cosas en particular se producen, sino que también son una de las formas de racionar la escasez que existe en todos los bienes y servicios, así como de racionar los escasos recursos que se utilizan para producir esos bienes y servicios. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en los sistemas socialistas cuando por decreto hacen que muchas cosas sean accesibles y no dejan que el sistema de precios y libre mercado dictamine eso? Bueno, pasa lo que ha sucedido en todos los países comunistas y socialistas. Lo que ha sucedido y seguirá sucediendo es que de igual manera esos productos o servicios siguen siendo escasos y no hay más para todos. ¿Qué es lo que siempre sucede en socialismo? Bueno, que implementan algún método alternativo para racionar esa escasez. Ya sea este método alternativo puede ser la emisión de cupones de racionamiento por parte del gobierno, como pasó en Cuba, o la aparición de mercados negros, como sucedió en Venezuela. La historia reciente nos vuelve a mostrar siempre esto. Como dije, lo vimos en Cuba y lo vimos en Venezuela. Una de las grandes desventajas de las economías dirigidas por autoridades políticas, es decir, por el socialismo, comunismo moderno, es que las apreciaciones que surgen entre las personas, ¿verdad?, que están en el día a día viviendo, no tienen influencia como para obligar al gobierno a cambiar la forma en que hacen las cosas. Entonces ustedes lo ven, por ejemplo, en Venezuela. La gente está pasando hambre, hay escasez, y esas percepciones de la gente no cambian la manera en cómo el gobierno actúa. ¿Qué pasa? En comparación con el capitalismo, la gran ventaja es que en un mercado libre no tienes que estar convenciendo a nadie. Simplemente tú compites con ellos en el mercado y dejas que esa sea la prueba de lo que mejor funciona. Irónicamente, es precisamente donde no hay nadie controlando toda la economía que se coordina automáticamente por los movimientos de precios. Mientras que en las economías deliberadamente planificadas, es decir, socialistas, un nivel similar de coordinación ha resultado repetidamente ser imposible de lograr. Sin embargo, el éxito de los políticos no depende de que aprendan las lecciones de historia o de la economía. Depende mucho más de que estén de acuerdo con lo que el público y los medios de comunicación creen ampliamente. La mayoría de las veces estas creencias incluyen teorías de conspiración o la creencia de que los precios más altos se deben a la codicia o al engaño. O no han escuchado cosas como es culpa del sector privado que todo suba. Típico en nuestros países latinoamericanos, ¿verdad? La difusión del libre comercio internacional significa que incluso un monopolio genuino de un producto en particular, en un país en particular, puede significar poco si ese mismo producto puede importarse de otros países. Por ejemplo, imaginen que solo hay un productor de televisores en Colombia. Ese productor no es un monopolio si hay una docena de fabricantes de televisores en el país vecino y cientos de fabricantes de televisores en países de todo el mundo. Solo si el gobierno colombiano evita la importación de televisores con leyes protectoras o altos impuestos, etc., ese único fabricante del país se convierte en un monopolio y esto le permitiría cobrar precios más altos que los que se cobraría en un mercado competitivo. ¿Les suena conocido esto? En casi todos los países latinoamericanos hay leyes proteccionistas. Estas hacen que estemos consumiendo productos a precios mayores que los que existirían en un verdadero mercado libre. Recuerden que el monopolio es el enemigo de la eficiencia, ya sea bajo el capitalismo o el socialismo. La diferencia entre los dos sistemas es que el monopolio es la norma en el socialismo. Hay que entender que en general el mercado es más inteligente que el más inteligente de sus participantes individuales. Ahora, vamos a ver la diferencia entre países con mercados o economías libres y los países con economías controladas, es decir, capitalismo versus socialismo.
Comencemos con los países con los índices de libertad económica más altos, es decir, los países más capitalistas. Tenemos países como Singapur, Nueva Zelanda, Australia, Suiza, Dinamarca, Canadá, entre otros. Como pueden observar, son todos los países con mejor situación social, donde estoy seguro a muchos les gustaría vivir. Países referentes, son países con una alta libertad económica. No son países con economías controladas por el gobierno, no son países socialistas. Ahora veamos los países con peor libertad económica. Podemos resaltar Corea del Norte, Cuba, Venezuela, Argentina, Nicaragua, entre otros. Todos estos países con gobiernos de izquierda, socialistas, planificadores centrales, que lo que han hecho es llevar a países con recursos naturales abundantes a la miseria total. Pero con todo y que hay evidencias, todavía la mayoría ve el socialismo como algo bueno y al capitalismo como algo malo. Esto se debe a muchos factores. Uno de ellos es el desconocimiento que hay sobre estos dos conceptos. Como les comenté, la mayoría de las personas piensan que el socialismo es una hada mágica que va a ayudar a todos a salir de la pobreza, cuando la realidad es que el socialismo es el sistema que más pobres ha creado en la historia. Y la gente ve el capitalismo como el enemigo, como el villano que hay que vencer, cuando la realidad es que el capitalismo es el sistema que nos ha permitido ir reduciendo la pobreza en el mundo. Pero no me crean a mí, vamos a ver esto con datos, porque así es que se ve la realidad, con datos. En esta gráfica podemos observar cómo el número de personas que viven en pobreza extrema se ha reducido considerablemente. El día de hoy está alrededor del 9% de la población mundial. Vamos ahora a ver esta gráfica que me gustó bastante. Se ve la evolución de la pobreza extrema desde 1981. Si ven como menos países están en rojo, pero lo más interesante es que si se dan cuenta hay un país que se mantiene y que ha empeorado. Fíjense en Venezuela, su evolución y cómo el socialismo ha empeorado todo. Por último, veamos esta gráfica. Esta gráfica nos muestra el crecimiento económico desde 1820 a 2018. Aquí lo más importante es ver el cambio que se da desde la revolución industrial. Si ven como en casi toda nuestra historia la mayoría de las personas eran pobres, extrema pobreza, más del 90% de la población vivía en extrema pobreza antes de la revolución industrial. Toda esta reducción de la pobreza se ha logrado gracias al capitalismo y a pesar de que existe el socialismo.